La mayoría de las personas piensa en el tiburón blanco como el depredador definitivo del océano, una criatura construida para la velocidad, la precisión y la potencia. Pero no siempre fue lo más grande que cazaba allí. Había algo más grande, y nadie que esté vivo hoy lo ha visto. Durante millones de años, dejó sus propios dientes a lo largo de los océanos, hasta el punto de que en algunos lugares, el fondo marino ya no es solo sedimento. El megalodón que conocemos por modelos de museo, pósters de películas e incluso miniaturas de documentales resulta haber sido diseñado a partir de un animal que no existe. Entonces, ¿cómo era en realidad? ¿Qué podría hacer que una especie que nació ya dominante, una máquina de supervivencia perfecta construida para derribar ballenas, desapareciera? ¿Fue porque convivía con el tiburón blanco? ¿O había algo mucho más grande ya en movimiento? Soy James Carter y estás viendo Planeta Real. En este video, vamos a descubrir por qué, durante casi 2 siglos, solo hemos estado estudiando la sombra de algo completamente distinto. Y al final, la pregunta no será solo qué era el megalodón, sino por qué un sistema tan poderoso pudo fallar en absoluto. Acto 1. Construyendo desde la sombra. Un tiburón está hecho de cartílago, un tejido blando que no se fosiliza, lo que significa que el megalodón, el depredador más grande que jamás haya cazado en mar abierto, no dejó casi nada. Lo que queda son dientes, aproximadamente 276 en sus mandíbulas en cualquier momento, que se desprenden y se reemplazan continuamente. Y a lo largo de una vida estimada de varias décadas, un solo individuo pudo haber producido más de 40,000. Multiplica eso por millones de individuos durante 19 millones de años. Y el fondo del océano se convirtió en un archivo accidental, un sistema de almacenamiento que nadie diseñó, preservando fragmentos de algo que nadie vivo ha visto jamás. Y aún así, no podíamos ponernos de acuerdo sobre cómo era el animal, porque los dientes te dicen casi nada sobre la criatura de la que provinieron, ni su forma, ni cómo se movía o cazaba o regulaba su temperatura, solo que algo grande mordió con fuerza y siguió adelante. 2 pescadores sacaron un tiburón enorme de las aguas frente a Livorno, Italia, en 1666. El duque local envió su cabeza a Florencia, a un anatomista danés llamado Nicolas Steno. Steno no estaba interesado en el tiburón en sí, sino en sus dientes. Eran idénticos a objetos llamados glossopetrae, piedras lengua, fragmentos triangulares que la gente había encontrado en rocas durante siglos, ampliamente considerados lenguas de serpiente, convertidas en piedra por voluntad divina. Steno llegó a una conclusión diferente. Estas piedras no eran artefactos místicos, sino restos biológicos, dientes de criaturas vivas enterrados en sedimentos y mineralizados a lo largo de períodos de tiempo inimaginables. Sostuvo la comparación en su mano, un fragmento triangular oscuro, liso en los bordes, del tamaño de una carta de baraja, algo que una vez formó parte de una mandíbula viva en un océano que existió antes de la humanidad, reducido a esto, lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo de un abrigo. No tenía una palabra para lo que eso significaba. Nosotros tampoco, en realidad, solo tenemos mejor equipo. En 1835, el naturalista suizo Louis Agassiz dio a esos dientes fósiles un nombre formal, Carcharodon megalodon, colocándolos en el mismo género que el tiburón blanco. Su razonamiento era directo. Los dientes se parecían, cerrados, triangulares, masivos, pero reconociblemente relacionados. Una conclusión razonable dada la información disponible, y ese es precisamente el problema. Usas lo que tienes, lo encajas en el marco que conoces, y ese marco da forma a cada pregunta que viene después. Una vez que la clasificación fue aceptada, la evidencia contradictoria tendía a explicarse en lugar de escucharse. El nombre se mantuvo, y también la imagen.
Y durante los siguientes 160 años, cada pregunta que hicimos sobre el megalodón estuvo moldeada por una suposición que nunca pensamos en cuestionar. El HMS Challenger, la primera expedición oceanográfica sistemática de la historia, arrastró sus redes a través de las aguas abisales del Pacífico Sur en 1873. Entre las muestras llevadas a la superficie, había 2 dientes de megalodón, no de las plataformas continentales cálidas y poco profundas, donde todos los modelos ubicaban al animal, sino de aguas profundas, a miles de metros de profundidad. Nadie los explicó, y la anomalía fue registrada, archivada y en gran parte olvidada. Todo lo que creíamos saber sobre este animal estaba construido sobre dientes y suposiciones. Y en marzo de 2025, esa suposición colapsó. No porque alguien encontrara un esqueleto, aún no lo tenemos, sino porque alguien finalmente hizo una pregunta diferente sobre los huesos que sí tenemos. Acto 2. El plano equivocado. En 1996, un investigador llamado Mike Gottfried publicó la primera reconstrucción de cuerpo completo de megalodón, ampliamente aceptada. Se veía como un tiburón blanco, masivo, robusto, de hocico largo, y pasó a libros de texto, exhibiciones de museo y películas, convirtiéndose en la imagen. Había solo un problema. La reconstrucción estaba basada en la misma suposición que había hecho Agassiz, que megalodón y el tiburón blanco pertenecían al mismo género. Si eran parientes cercanos, un plan corporal similar era lógico. Y durante casi 30 años, esa conclusión se mantuvo. No porque fuera correcta, sino porque nadie tenía suficiente material fósil para demostrar lo contrario. Nadie se dio cuenta de que Gottfried estaba equivocado hasta que los dientes comenzaron a discrepar. Nyberg y sus colegas, a inicios de los años 2000, realizaron un análisis morfométrico detallado de los dientes de megalodón comparados con los del tiburón blanco. Los resultados fueron inequívocos. Patrones de cerrado diferentes, formas de raíz distintas, sin superposición morfológica significativa. Megalodon fue reclasificado oficialmente como Etodus megalodon en 2019, lo que significa que no estaba relacionado con el tiburón blanco en absoluto. Esto no fue un cambio de nombre, sino un cambio de base. Todo el marco utilizado para entender a Megalodon, su plan corporal, su comportamiento, su fisiología, había sido construido sobre el animal equivocado. Si no era un tiburón blanco ampliado, entonces ¿qué era? La respuesta llegó en marzo de 2025. Shimada y sus colegas publicaron sus hallazgos en Paleontología Electrónica, con 28 autores en 4 continentes. El conjunto de datos provenía de cientos de especies vivas de tiburones y peces grandes, utilizado para estimar las proporciones corporales de un animal al que ninguno de ellos realmente correspondía. La reconstrucción se ancló a la columna vertebral de Megalodon, más completa jamás encontrada, proveniente de la cuenca de Amberes en Bélgica, proporcionando una longitud del tronco de aproximadamente 11 metros como medición fósil directa. A partir de ahí, el equipo aplicó modelos de proporción para estimar el resto del cuerpo, produciendo la mejor reconstrucción posible a partir de datos incompletos. Aplicado a la vértebra más grande conocida, el límite superior alcanza aproximadamente 24 metros y alrededor de 94 toneladas métricas, no un promedio, sino el individuo más grande plausible. Pero el número no fue la revelación, la forma lo fue. Si ahora mismo estás imaginando un tiburón blanco gigante, bórralo. Lo que los datos describían era un hocico corto y romo, aletas pectorales inusualmente grandes y un cuerpo largo y estilizado. El análogo vivo más cercano no era el tiburón blanco, sino el tiburón limón, un nadador de aletas anchas construido para la resistencia, no para la emboscada. El modelo de museo, el póster de película, la miniatura del documental en la que hiciste clic para llegar aquí, todos estaban construidos a partir del animal equivocado. Ponte en el agua. La luz se filtra en haces pálidos. La visibilidad tal vez 30 metros en un buen día.
y está suspendido en espacio abierto. Algo entra en el borde de tu visión desde un lado, no desde abajo. Un hocico plano, aletas pectorales anchas y detrás de ellas un cuerpo de 24 metros de largo, 94 toneladas, avanzando. No se precipita, no lo necesita. La distancia se cierra de todos modos, lenta y uniformemente, y no hay ningún lugar al que puedas ir al que no pueda seguirte. El tiburón blanco es un depredador de emboscada, construido para ráfagas de velocidad desde abajo, atacando con sorpresa y momentum, y luego retirándose para esperar a que la pérdida de sangre haga el trabajo. Megalodon operaba bajo una lógica diferente. Su cuerpo se mantenía más caliente que el agua circundante, dándole la resistencia de algo más cercano a un animal de sangre caliente. Las aletas pectorales sobredimensionadas proporcionaban sustentación y estabilidad, permitiéndole moverse a través del agua con potencia sostenida y eficiente. Este era un cazador de maratón. La fuerza de mordida, modelada por Broe y sus colegas en 2008, alcanzaba entre 108.000 y 182.000 newtons, en comparación con aproximadamente 18.000 para un tiburón blanco, lo que significa que no necesitaba morder 2 veces. Las marcas fósiles de mordidas en huesos de ballenas sugieren una estrategia de inmovilización, incapacitando a la presa y alimentándose una vez que ya no podía moverse. Una forma de presión sostenida aplicada por algo que nada en el océano podía superar en resistencia. Habíamos pasado 2 siglos estudiando la sombra de un tiburón blanco. El animal real era algo completamente distinto, y esa diferencia tenía un costo, porque un cuerpo así requería más de lo que el océano siempre podía proporcionar. Acto 3. La máquina perfecta. 94 toneladas métricas requieren energía, no de forma ocasional sino constante. La manera en que Megalodon obtenía esa energía nos dice casi todo sobre cómo vivía y por qué desapareció. Ferrón y sus colegas demostraron en 2017 que Megalodon era mesotérmico, manteniendo una temperatura interna entre 7 y 10 grados por encima del agua circundante. Esto requería un suministro constante de energía. Por eso sus dientes aparecen en todos los continentes, excepto en la Antártida. También significa que la teoría de extinción más simple no se sostiene, porque el tiburón blanco comparte la misma regulación térmica y sobrevivió. Entonces, si el frío no lo mató, ¿qué lo hizo? No tenemos un número exacto de cuántas calorías quemaba Megalodon al día, pero conocemos la escala. Las estimaciones sitúan a un depredador de este tamaño entre 100.000 y 200.000 kilocalorías diarias. Como comparación, un tiburón blanco de 1 tonelada métrica requiere alrededor de 30.000 kilocalorías, y una ballena azul de 150 toneladas necesita aproximadamente 1.5 millones. Pero la ballena azul es un filtrador que abre la boca y deja que el océano haga el trabajo. Megalodon era un depredador de persecución activa, y cada caloría tenía que ser perseguida y capturada. No había modo de conservación, ninguna forma de reducir el gasto. Cada día sin una caza exitosa era un déficit que no podía recuperarse. Un motor de ese tamaño, funcionando a esa intensidad, no puede permitirse fallar. Necesitaba ballenas, no de forma ocasional sino cada semana, y no había una opción más pequeña. Ningún respaldo. Esa dependencia parecía dominancia durante 16 millones de años. También era una sentencia de muerte esperando las condiciones adecuadas. Esa estrategia de caza es lo que explica los 2 dientes que el HMS Challenger extrajo de aguas profundas, lejos de donde se pensaba que vivía el animal. La respuesta es que los megalodon adultos no eran estrictamente costeros, seguían a su presa. Y como las ballenas no permanecen en la plataforma continental, sino que migran a través del océano abierto y aguas profundas, Megalodon las seguía. Y cuando esos animales morían, sus dientes caían donde morían, no donde vivían. Pero los Megalodon juveniles eran otra historia. Los dientes fósiles de juveniles se concentran en formaciones costeras específicas, la formación Gatún en Panamá.
la formación Bone Valley en Florida, la formación Calvert en Maryland. El patrón, documentado extensamente por Pimiento y sus colegas, es consistente y ampliamente aceptado. Estos eran criaderos. Los megalodón adultos podían ir a cualquier lugar, pero los jóvenes no. Y esa asimetría entre dónde cazaban los adultos y dónde los juveniles necesitaban sobrevivir era la grieta en la arquitectura. El análisis de vértebras fosilizadas sugiere un tamaño al nacer de aproximadamente 3.6 a 3.9 metros. Un megalodón recién nacido tenía el tamaño de un tiburón blanco adulto, nacido así desde el primer día. En los tiburones lamniformes modernos, la oofagia intrauterina está confirmada. Los embriones consumen huevos no fertilizados dentro del útero, y en algunas especies, a sus hermanos más débiles. Aplicado a megalodón, el patrón es consistente. Pocas crías, alta inversión en cada una, y ciclos reproductivos largos. El tamaño de la camada y el intervalo siguen siendo desconocidos, pero cada embarazo representaba un compromiso calórico significativo para la madre. Una estrategia que funciona, hasta que las condiciones que la sostienen comienzan a desaparecer. Así que aquí está, el panorama completo. Un cuerpo construido para mantenerse caliente en agua fría, lo suficientemente masivo para dominar, lo suficientemente fuerte para matar con una sola mordida. Diseñado para la resistencia, capaz de cazar a través de océanos enteros, y sostenido por una estrategia reproductiva que producía crías ya del tamaño de depredadores ápice, un diseño que se mantuvo durante casi 19 millones de años. Este animal era casi invencible, y durante la mayor parte de ese tiempo, lo fue. Pero aquí es exactamente donde la evolución establece una trampa. La selección K, una estrategia basada en tener pocas crías e invertir mucho en cada una, tiene un punto ciego. Cuando el suministro de alimento disminuye, no de forma repentina, sino gradualmente a lo largo de generaciones, las hembras no pueden almacenar suficiente energía para llevar un embarazo completo a término. Las crías simplemente nacen más pequeñas, con menos energía desde el inicio, en aguas ligeramente más cálidas y con menos presas disponibles. Un juvenil, incluso con 3,5 metros, ya más grande que la mayoría de los tiburones adultos actuales, no sobrevive su primer año. No porque algo lo mate, sino porque no puede sostenerse. No puede cazar con la suficiente eficiencia para cubrir las demandas de su propio metabolismo. Ligeramente. Eso es todo lo que se necesita, y a lo largo de generaciones se vuelve irreversible. Para cuando el océano comienza a cambiar, ya no queda espacio para una criatura que necesita que todo permanezca exactamente igual. Acto 4. El mundo que lo dejó atrás. El Plioceno hace alrededor de 5 millones de años. Cuando los océanos eran más cálidos que hoy, las ballenas eran abundantes y Megalodon estaba en todas partes. En menos de 2 millones de años, desapareció, no porque algo lo matara, sino porque el mundo que necesitaba dejó de existir. El enfriamiento global a finales del Mioceno desencadenó una cascada. Las corrientes oceánicas cambiaron, y el nivel del mar subió y bajó hasta 20 a 50 metros según la región. Las plataformas costeras se inundaban y quedaban expuestas en ciclos que reconfiguraban márgenes continentales completos. Las zonas de cría, esos hábitats costeros poco profundos y cálidos, donde los juveniles necesitaban sobrevivir, se estaban reduciendo y desapareciendo en algunas regiones. Y un depredador con estrategia K no puede improvisar nuevos. Las crías nacían adaptadas a un entorno específico, y cuando el agua se enfrió y la plataforma retrocedió, no había un plan alternativo.
Cada generación que fallaba en la zona de cría era un paso que no podía revertirse. Al mismo tiempo, la base de presas colapsó. Pimiento y sus colegas documentaron en 2017 que el Plioceno vio la pérdida de aproximadamente el 55% de las especies de mamíferos marinos y alrededor del 43% de las especies de tortugas marinas. Las ballenas de las que dependía Megalodon estaban desapareciendo, no porque Megalodon se las comiera a todas, sino porque las mismas presiones ambientales estaban afectando a todo el ecosistema. Los tiburones blancos aparecen en el registro fósil hace aproximadamente 6 a 7 millones de años, mientras Megalodon aún existía. Ambas especies compartieron el océano durante aproximadamente 2 a 3 millones de años. La línea temporal encaja, la superposición geográfica está ahí, y parece la historia que esperamos, una competencia entre el antiguo gigante y el recién llegado más ágil. Excepto que el registro fósil no muestra eso. No hay evidencia directa de competencia o desplazamiento entre ambas especies, y sus nichos ecológicos eran lo suficientemente distintos como para que la coexistencia no requiriera conflicto. Megalodon colapsó desde dentro, a través de déficit calórico, fallo reproductivo y pérdida de hábitat. El tiburón blanco sobrevivió porque era más pequeño, necesitaba menos y podía adaptarse de maneras que un cazador obligado de ballenas de 94 toneladas no podía. Cuando Megalodon desapareció, el tiburón blanco se expandió hacia ese vacío. Slater y sus colegas mostraron en 2023 que el tamaño corporal de las ballenas aumentó significativamente después de la extinción de Megalodon, consistente con la eliminación de una gran presión de depredación. El vacío era real, y las ballenas lo sintieron. David no mató a Goliat, Goliat se quedó sin alimento, y David heredó un reino que ya estaba vacío. Después de que Megalodon desapareciera, hace alrededor de 3.6 millones de años, la presión sobre las grandes ballenas disminuyó. Los linajes de ballenas aumentaron de tamaño durante el Pleistoceno, pasando de aproximadamente 5 a 10 metros hacia 15, 20, incluso 30. La ballena azul aparece en el registro fósil hace alrededor de 2.5 a 3 millones de años. El animal más grande que jamás haya existido existe, en parte, porque el mayor depredador que jamás cazó en mar abierto ya no. Lo que Megalodon dejó atrás no es solo un océano vacío, sino un patrón. Las mismas fuerzas que lo derribaron, aumento de temperaturas, reducción de hábitats costeros y disminución de poblaciones de presas, están actuando de nuevo. No a lo largo de millones de años, sino en décadas. Un depredador ápice construido para condiciones estables no pudo adaptarse con la suficiente rapidez. El fallo fue lento, y para cuando se volvió visible, ya era demasiado tarde. Y como antes, no comenzará con un colapso, sino con pequeños cambios que se acumulan, en silencio, con el tiempo. Pasamos 2 siglos preguntando qué era Megalodon. La pregunta más importante es, ¿qué revela su desaparición sobre cómo fallan los sistemas? ¿Y cuán silenciosamente puede comenzar ese fallo? Final. Dientes en piedra. Reconstruimos a este animal a partir de dientes y vértebras. Y en marzo de 2025, 28 científicos concluyeron que gran parte de lo que creíamos saber sobre su forma era incorrecto. Su taxonomía había sido mal clasificada durante casi 200 años. Su cuerpo reconstruido sobre el modelo equivocado y su comportamiento de caza inferido sin confirmación fósil directa. El espécimen que sustenta nuestra estimación de tamaño máximo, 24.3 metros con aproximadamente 94 toneladas métricas, proviene de una sola vértebra en Dinamarca, no un promedio.
sino un límite superior plausible para el individuo más grande registrado de manera indirecta. Los individuos más grandes probablemente vivieron en entornos con menor probabilidad de preservar sus restos, en aguas profundas y océano abierto, lejos del enterramiento en sedimentos que requiere la fosilización. El tamaño máximo real puede estar permanentemente fuera de nuestro alcance, no porque no hayamos buscado lo suficiente, sino porque la tafonomía, el proceso que convierte restos en fósiles, tiene límites que ninguna cantidad de búsqueda puede superar. Algunos animales mueren en lugares donde nada se conserva. Durante casi 200 años, estudiamos a este animal a través de fragmentos y creímos comprenderlo. Estamos haciendo lo mismo ahora con el océano que aún existe. Lo cartografiamos, lo modelamos y construimos consensos sobre cómo funciona, qué importa y qué puede perderse sin romper el conjunto. Estos modelos son lo mejor que tenemos, tal como lo fue el de Gottfried en 1996, tal como lo fue el de Agassiz en 1835. Y como todo modelo basado en la mejor evidencia disponible en la historia de la ciencia, se mantiene hasta que llega evidencia mejor. Esta vez, puede que no tengamos millones de años para esperar. La velocidad del cambio no es geológica, sino generacional, ocurriendo dentro de una sola vida. Algún día, alguien mirará hacia atrás a lo que creíamos entender sobre el océano y verá lo que ahora vemos en la reconstrucción de Gottfried, una imagen confiada construida sobre datos incompletos. Esta vez, el registro fósil será lo que dejemos atrás. Megalodon no dejó huesos, ni una imagen, ni descendientes. Solo dientes y el espacio vacío que alguna vez ocupó. A partir de esos dientes, construimos un animal, lo desmontamos y lo construimos de nuevo. En 2025, tenemos la mejor reconstrucción hasta ahora. Más larga, más plana y más grande de formas más inquietantes que la imagen anterior. Y aún así, sigue incompleta. 19 millones de años de existencia. Un cuerpo que el océano puede que nunca vuelva a producir, reducido a fragmentos en piedra, y a preguntas que aún no hemos aprendido a formular. En algún lugar del océano profundo, algo siempre se está moviendo. Nos hemos equivocado antes sobre lo que vive en la oscuridad. ¿Qué tan grande era? ¿Cómo cazaba y por qué desapareció? Los dientes que encontremos mañana nos dirán algo que no esperamos.